Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase en el curso de Firebird de emiliopm.com. En esta clase vamos a ver cómo vamos a utilizar parámetros en el execute statement que vimos en la clase anterior. Vamos a extendernos un poco allí y vamos a ver cómo utilizar esa sentencia para ejecutar consultas en una base de datos externa o en una segunda base de datos de Firebird. Bueno, vamos a extendernos un poco primero con el tema de los parámetros en una consulta ejecutada con execute statement. Bueno, ya tenemos aquí la consulta anterior, que ya sabemos cómo funciona, y vamos a implementar algo o vamos a utilizar algo que se llama parámetros. Esto se hace de la siguiente manera. Supongamos que además de la dinámica que queremos otorgar o que ya hicimos en la clase anterior, también queremos ofrecerle la posibilidad a nuestro usuario de que utilice un parámetro para definir el vendedor al que quiere hacerle la consulta. Entonces, hagamos un parámetro de entrada nuevo, parámetro de entrada, nombre vendedor. Y vamos a colocarle un varchar, ya sabemos que es de 41. Y vamos a utilizarlo acá. Entonces dice, ¿dónde el vendedor? Entonces, ¿cómo queremos hacer que el usuario utilice unas pocas palabras y encuentre la coincidencia en lo que corresponda o de acuerdo al nombre del vendedor donde se contenga la, la palabra? Entonces vamos a darle and. Sabemos que se utiliza con like. Entonces tendríamos que hacer aquí en la consulta like y ponemos lo siguiente. Le podemos colocar aquí un parámetro. Eso como les decía, se llama parámetros en execute statement. Entonces abrimos un parámetro aquí y le decimos el parámetro nombre y aquí ya con esto podemos decirle que es un like, pero tenemos que decirle obviamente cuál es el campo que queremos hacerle like. Entonces en este caso sería ven nombre completo, ¿ok? Entonces ven nombre completo, like y el nombre. Ahí ya con esto se supone que lo tendríamos, pero tenemos que pasarle el valor, o sea, tenemos que empatar esta variable o este parámetro con el parámetro de entrada nombre vendedor. Entonces, ¿dónde se hace eso? Aquí en el execute statement. Cuando vamos a utilizar parámetros, entonces esta consulta tenemos que encerrarla entre paréntesis para indicarle que lo que viene son los valores de los parámetros. Entonces aquí abrimos de nuevo paréntesis y en el orden en que están los parámetros descritos aquí, vamos a colocarlo en este paréntesis. Sin embargo, no es necesario. Mm, ¿Por qué? Porque también podemos indicar el nombre del parámetro, que me parece más correcto y así más acertado, vamos a evitar problemas en tiempo de ejecución. Entonces le podemos decir que el parámetro nombre, por ejemplo, aquí ya tendríamos que decirle nombre, y es igual a, así como en Delphi, dos puntos igual, ¿es igual a qué? Al parámetro de entrada, p nombre. Entonces, p nombre vendedor. Con esto podemos tener todos los parámetros que queramos acá e indicarle el nombre del parámetro separado por comas. Podemos decirle coma y el siguiente nombre de parámetro si tuviésemos varios. Con esto ya debería funcionarnos este asunto. Entonces ya el usuario puede enviar pues desde la aplicación un comodín, colocar por ejemplo a, digamos, todos los vendedores que tengan la palabra a.
que la contengan. Entonces, ok. Entonces todos tienen la palabra A. O ya conocemos los comodines, los que terminen en A, like, serían los que terminen en la letra A. Entonces, esta es una forma de utilizar también execute statement, que como pueden ver es bastante poderoso, bastante dinámico, como, como lo que necesitamos muchas veces. Otra funcionalidad bastante útil de los execute statement es poder consultar en una base de datos externa. En esta ocasión vamos a ver cómo consultar en una base de datos también Firebird. ¿Ok? Entonces, he creado en mi equipo una copia de esa misma base de datos y vamos a, por ejemplo, vamos a crear un listado de vendedores. Vamos a tener un listado de vendedores y vamos a eliminar un vendedor de acá y vamos a traerlo desde la otra copia, como para que veamos el ejemplo. Entonces, ok, voy a hacer aquí una clonación de este registro y como le puse yo acá, externa, b de curso externa, entonces externa, esto es simplemente para verlo, testemos que sí, funcionó bien la conexión y le damos OK. Entonces ya tenemos dos bases de datos. Ahora, en la primera base de datos en la que siempre hemos manejado, vamos a quitar un vendedor. Por ejemplo, vamos a quitar a Lucía Caicedo. Vamos a quitarlo de aquí. Le damos OK, commit. Sin embargo, sabemos que Lucía está en la segunda base de datos. Aquí en la tabla de vendedores, ahí continúa Lucía. Entonces supongamos que queremos una lista de los vendedores como tal, simplemente. De los nombres de los vendedores. Entonces voy a la primera base de datos. Supongamos que esta es una base de datos histórico y esta es una base de datos actual. Entonces vamos a generar un procedimiento almacenado nuevo y en él vamos a colocar un parámetro de salida que se llame eh, nombre completo, ¿cierto? Entonces sp externo con externo, ¿ok? Entonces supongamos, aquí simplemente tenemos que hacer lo que ya sabemos. De hecho, bueno, aquí en Espera hay un truco muy bueno que podemos utilizar, que sería por ejemplo, podemos utilizar, incluso en esta versión gratuita se puede hacer. Entonces tenemos aquí vendedores, podemos hacerle clic sostenido, arrastramos y vemos que aquí nos da varias opciones de la consulta. Entonces tenemos por ejemplo la consulta for select y podemos tener acá de una vez la consulta como tal. Entonces, si le damos a aplicar acá, pero pues quería mostrarle este truco, pero realmente lo que queremos es simplemente el nombre completo por ahora. ¿Ok? Entonces, aquí nos muestra esta consulta. De hecho, en la versión de pago, uno puede crear el procedimiento almacenado a partir de esta consulta. Es muy eficiente. La verdad sí vale la pena comprar esta edición, la que sea de pago. Entonces aquí tenemos el for select, nombre completo, into vendedor. ¿Y qué queremos hacer? Pues queremos hacerle suspend a esta información. ¿Ok? Bueno, es que no tiene el mismo nombre.
Ok, vamos aquí. Y nos ha traído un error. Ah, ok, es que el parámetro de salida no le hemos colocado el tipo correcto. Ok, entonces nombre completo. Listo, aquí está. Pero vemos que falta Lucía Caicedo. ¿Por qué? Porque Lucía Caicedo hace parte del histórico y no lo tenemos en esta base de datos, digamos, actual o algo así. Entonces, ¿cómo hacemos para traerla desde una base de datos anterior? Porque, digamos, no solo faltaría Lucía Caicedo, sino que puede que falten muchos más datos. Entonces, vamos a concatenar esta consulta de la base de datos actual con la base de datos anterior. Eso lo podemos hacer con execute statement. Ok, entonces como ya vimos, generamos acá una consulta, y bueno, este varchar no tiene que ser 1024, sino que lo pongo así para, ¿para qué? Para que no me vaya a molestar el tamaño, pero pues ustedes lo pueden ajustar al tamaño de la consulta que hacen. Aquí podemos colocarle, incluso no tenemos que asignarlo acá, sino que podemos hacerlo también en default source. ¿Para qué? Pues para hacer este select directamente. Entonces nos quedaría, por ejemplo, aquí el select, nombre completo, from vendedores. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que nos queda acá, podemos colocar así, y nos queda de una vez aquí la consulta, consulta select from vendedores, y no tendríamos que hacerlo como lo hicimos en el caso anterior. Me gusta mostrarles varias formas de trabajar esto. Entonces, bueno, eh, incluso podemos hacer este execute statement. Entonces, este también con execute statement para hacer la misma consulta en las dos bases de datos, por ejemplo, como en este caso. Entonces, tenemos la variable bConsulta y por ahora está sigue ejecutándonos aquí y seguimos sin ver a Lucía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la consulta en una base de datos externa? Entonces, en este caso podemos hacer también el for execute statement, igual que la anterior, bConsulta. Sin embargo, vamos eh, a agregar este otro parámetro, esta otra sentencia del execute statement, que es on external. Entonces, execute statement tiene esta sentencia on external que podemos utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí le colocamos la ruta de la base de datos externa, que sería esta que ya configuramos anteriormente. Entonces, podemos decirle así. Creo que no copió. Hay que copiar. External. Ok. Entonces, allí tenemos, o sea, la base de datos externa como tal, pues tiene su propio usuario y contraseña, pero pues en este caso, como es la misma, podemos utilizar nuestro mismo usuario y contraseña que ya tenemos. Entonces, decimos como, así as, entonces on external, ¿en qué base de datos externa? Como quién, como el usuario actual. Sería user, o sea, el usuario,
sería el usuario actual. Entonces, current. ¿Se acuerdan que hablamos del current? Current user. Entonces, tenemos aquí, sería el usuario actual y el password sería, digamos, aquí para la prueba, sería el mismo que ya instalé, que sería master key. Pues obviamente esto debería estar almacenado de una forma cifrada en alguna parte y aquí pues poder colocarle el password correctamente. Entonces, master key. Es necesario indicarle a este tipo de consultas si vamos a ejecutar esta transacción, este execute statement, si lo vamos a ejecutar en la transacción común o en una transacción autónoma. ¿Qué significa esto? La transacción común es que cuando estamos ejecutando este procedimiento almacenado, pues Firebird abre una transacción automáticamente. Y si queremos ejecutar esto sobre esa misma transacción. Y una transacción autónoma significa que esto se ejecute se abra una nueva transacción aparte, porque aquí podemos tener un insert también, podemos tener un update y queremos que eso sean transacciones separadas, incluso para el manejo de errores, que eso lo vamos a ver en otro curso más adelante. Pero, bueno, entonces, digamos que por ahora lo queremos en una transacción común. Como les digo, esto lo voy a explicar en un curso más adelante con más detalle para que veamos cómo se aplican las transacciones comunes y las transacciones autónomas. Entonces hay que decirle aquí que es con Common Transaction, porque lo queremos en la misma transacción que se está ejecutando. Y lo que devuelve, debemos o lo queremos en el parámetro de salida, nombre completo. ¿Ok? Aquí le damos do, begin, en. ¿Qué queremos hacer con esto? Suspend. Entonces, esta es la forma con el execute statement de ejecutar una consulta en una base de datos externa. Entonces, si tenemos esto así, nos va a traer todos los vendedores de la base de datos actual y nos va a traer todos los vendedores de la base de datos externa. Entonces, si vemos por acá, Lucía debe estar más abajo. Entonces, busquemos a Lucía. Perdón, Lucía, ¿cómo se llama? Lucía se llama, nombre completo, Caicedo Lucía. Entonces busquemos a Caicedo Lucía. Aquí. Entonces Caicedo. Caicedo Lucía. Aquí está. Entonces aquí tenemos a Caicedo Lucía que estaba en la base de datos anterior. Entonces aquí como podemos ver pues nos trajo otra vez todos los vendedores de ahí para abajo. Caicedo Lucía, Ramírez Diego, Riff, Rinac, en fin, allá nos trajo todos de ahí para abajo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de hacer execute statement a una base de datos externa. Si queremos que no lo repita, pues tenemos que generar algún mecanismo para diferenciarlo. O podemos hacer un select sobre este procedimiento almacenado con un distinct, por ejemplo. Select distinct para que nos muestre ahí la diferencia entonces del procedimiento almacenado SP con SP externo. Entonces coloquémosle aquí SP punto nombre completo. Entonces si vemos, digamos, esta parte aquí nos traía, vamos a ver cuántos registros nos trae. Record, aquí está. Con record, este nos traía 211 y
si vemos con el distinct, pues nos debería traer menos, ¿no? Debería estar filtrado. Entonces nos trae 106. Y aquí nos trae a Caicedo, volví a escribir Lucía. Entonces Caicedo, Lucía, aquí están. ¿Ok? También podemos ordenarlo como si de una tabla normal se tratara. Podemos decirle que el campo 1, o sea, el único que hay, y lo podemos ordenar así por orden alfabético. Bueno, espero les haya gustado esta sentencia y esta clase como tal. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.